Vamos a hablar hoy de un tema muy actual. Tú acabas de llegar de Cataluña, además, de Barcelona, donde estuviste ayer presentando los telediarios de fin de semana, elecciones, y luego hablaremos de la polarización también un poco en detalle, la polarización. Y tú más, que decía que no. Bueno, pues vamos a hablar justamente de un tema muy actual, la polarización política. Algunos expertos dicen que la polarización lleva a la paralización, ¿no? Esto vamos a comentarlo con dos personas que saben y que saben mucho. Ramón González Ferriz es periodista, escribe sobre política y cultura en El Confidencial y anteriormente fue director del semanario Ahora y responsable de la edición española de la revista Letras Libres. Es autor de los libros La Revolución Divertida, 50 años de política pop, 1968, Nacimiento de un mundo nuevo, La trampa del optimismo, cómo los años 90 explican el mundo actual, y los años peligrosos, por qué la política se ha vuelto radical. Ramón, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Un placer tenerte aquí. Un placer. Escuchar tus reflexiones. Luis Miller, muy buenas tardes. Buenas tardes. Es doctor en Sociología y científico titular del CSIC. Es autor del libro Polarizados, la política que nos divide, desde luego título premonitorio, publicado hace un año. Ha sido director del Gabinete de la Presidencia del CSIC, vicedirector del Instituto de Políticas y Bienes Públicos de esta institución, profesor de Economía en la Universidad del País Vasco, investigador de la Sociedad Max Planck alemana y adjunto a la dirección del Centro de Ciencias Sociales Experimentales de la Universidad de Oxford. Ha publicado más de 50 artículos, informes y capítulos de libros sobre la polarización política, la desigualdad y el comportamiento social. Muy bien, pues vamos a comenzar. La polarización, la primera cuestión que os planteo, ¿es consustancial el desarrollo de la actividad política? ¿Ha existido siempre o ahora se ha exacerbado? La polarización ha existido siempre porque la política es conflicto. De hecho, cierto grado de conflicto es bueno y no podríamos vivir sin él. Tenemos que resolver nuestros problemas de alguna forma. Lo que es nuevo es, por una parte, que se ha hecho mucho más emocional. Es decir, que por muchos motivos que iremos desgranando en esta hora, hoy en día la política va más de sentimientos, de emociones que de razones. Y por otra parte, bueno, hemos tenido una radicalización, si queremos. Hoy en día la mayoría los votantes tienden a situarse más en los extremos. Los votantes que se consideran de izquierdas se consideran más de izquierdas todavía, y los de derecha más de derechas, y se está despoblando lo que le llamábamos el centro político, ¿no? Ramón, sí, yo creo que, como dice Luis, ha existido siempre. De hecho, yo creo que es bueno. Es decir, las sociedades son de manera natural plurales. Está bien que no estemos de acuerdo y no tenemos que tenerle miedo a la bronca. Es decir, está bien que nos enfademos de vez en cuando. Lo que pasa es que, además de lo que ha dicho Luis, creo que en este periodo estamos viviendo una transformación. Creo que la primera es que las élites políticas piensan que la polarización puede beneficiarles electoralmente. Es decir, ya no es solo las diferencias que de manera natural existen en la sociedad, sino que los partidos políticos piensan que les puede venir bien para atrincherar a sus votantes. Y luego hay dos cosas que nos atañen a los que somos periodistas, que es que también los medios de comunicación han cambiado, y los medios de comunicación ahora también ven en la polarización un poco un modelo de negocio. Es decir, a los medios de comunicación les viene bien que haya un poco de polarización porque creen que así puede aumentar la audiencia, o pueden aumentar los ingresos, o puede aumentar la frecuencia con la que los ciudadanos consultan la tele o los periódicos o lo que sea. Y luego hay otra cosa que seguro que saldrá un montón en esta conversación, que es la aparición de las redes sociales, que también creo que los periodistas siempre le echamos la culpa a las redes porque es una manera de eximirnos nosotros de nuestra responsabilidad. Pero creo que sí es verdad que una parte de responsabilidad también lo tienen. O sea que, como decía Luis, sí, ha existido siempre y sí, ahora es distinto. En esta sesión visionaria, que bueno, o sea, está programada desde hacía meses, el equipo de Lamarck con Lucía Franco al frente ya pensó hace meses que hablásemos de esta cuestión, pero está tan en primera línea, ya saben ustedes, porque fue motivo, al menos eso hacía ver en su carta el presidente del Gobierno, de ese retiro de 5 días de reflexión. Este tema de la polarización, que ha existido siempre, es verdad,
Pero yo creo que en algunas mentes está, ahora que se habla tanto o más que nunca de ella, si el país está ahora más polarizado que nunca. Luis maneja más datos que yo sobre eso. Hay algunas intuiciones, yo creo que contradictorias, ¿no? Estamos ahora más polarizados que al final del felipismo en el 92 o en el 93. No lo sé. ¿Estamos más polarizados que con la guerra de Irak o más polarizados que con el estatut con Zapatero? Son preguntas difíciles. Luis creo que tiene más datos que yo al respecto. Lo que sí creo que es diferente es que ahora, y a mí me parece lo más preocupante de este tema, no que estemos polarizados políticamente, que también, lo que creo que ahora es distinto es que nos empezamos a polarizar no solo políticamente, porque tengamos opiniones distintas sobre cuántos impuestos deberíamos pagar o cómo de rápida debería ser la transición energética, sino que creo que nos estamos polarizando socialmente. Ya no solo no estamos de acuerdo políticamente, sino que empezamos a no querer hablarnos con quien no estamos de acuerdo. Y para mí esto sí es distinto. Pero... Sí, desde luego esto es lo más preocupante. De hecho, yo creo que probablemente lo más preocupante de la polarización es algo que no vemos. O sea, lo que vemos normalmente es el enfrentamiento, es la crispación, son los malos modos, es el no llegar a acuerdos. Pero sin embargo hay algo que no vemos, y a lo que se refería Ramón, que es cómo la sociedad se va fragmentando, es decir, cómo en la sociedad se van creando grupos cada vez más alejados entre sí, en muchas características, tanto cómo vivimos, en nuestro estilo de vida, nuestros valores morales y desde luego la ideología y a quién votamos, ¿no? Entonces, probablemente lo que es distinto hoy en día es que están confluyendo muchos tipos de polarización distinta. Por una parte, estamos en un momento de confrontación ideológica importante que ya lo ha habido en el pasado, pero ahora lo estamos de nuevo, pero estamos en un momento en el que eso también se da al mismo tiempo que están pasando otras cosas, como es esta mayor segregación, mayor diferenciación social, que no nos damos cuenta, pero que si miramos a nuestro alrededor por el efecto de los medios digitales, pero no solo, nos damos cuenta que probablemente solo hablamos y solo escuchamos a personas que son como nosotros. ¿Pero tú dirías que cuantitativamente estamos más polarizados que al final del felipismo o la época de Zapatero y más? Lo que nos dicen los datos es que efectivamente estamos más polarizados que en aquel momento. Sobre todo ha habido picos durante estos 40 y tantos años de democracia, ya lo había señalado, tanto en torno al 2004, desde luego, en torno al 93-96, pero desde luego desde el 2021 todos los estudios han mostrado, es decir, desde el 19, 20, 21, en torno a la pandemia, comienzo de la anterior legislatura, sí que se observa un incremento importante de la polarización, y digamos que ahí medio tocó techo y ahora estamos como en el momento, llevamos 2 años como en el momento más polarizado al menos de este periodo democrático. Ya no, creo que es difícil comparar con momentos históricos, pero desde luego de este último casi medio siglo de democracia estamos en el momento más polarizado. Sí, bueno, recordaba Ramón algunos momentos realmente estelares en la polarización. Hagamos referencia al referéndum de la OTAN, que aquello fue algo que dividió a la sociedad en dos, en los años 80. Tú hablas del año 21, Luis, después de la pandemia. ¿Cuál es el momento fundacional de este nuevo brote de polarización en España? ¿Se puede sustanciar en algo, en algún elemento? Claro, a lo largo de todo el año 20, o sea, algo que todavía no hemos acabado de asimilar son las consecuencias que dejó la pandemia, el confinamiento. O sea, esto ha tenido unas consecuencias de las que no hemos hablado abiertamente mucho. Y una de ellas ha sido la polarización. En concreto, lo que ocurre en la primavera del 21 es que con las elecciones madrileñas, aquellas de comunismo o libertad, de repente se inaugura un tipo de polarización más emocional, que tenía que ver con el momento que estábamos viviendo. Esto ha pasado en España y ha pasado en muchos países, es decir, a veces determinadas ideas y determinadas tendencias cuajan en un momento
muy especial, y en ese momento especial era un momento en el que la idea de la libertad, de acabar con las restricciones, etcétera, etcétera, cuajó, ¿no? Entonces sí que creo que en esa transición desde el comienzo de la legislatura, que comienza y a los 2 meses empieza la pandemia, y esas elecciones madrileñas del 21 marcan lo que estamos viendo ahora. Lo que pasa es que seguramente te puedes ir hasta la crisis financiera, ¿no? Es decir, a mi modo de ver, al menos, lo que creo que cambia todo es después de la crisis financiera, que empezamos a estar en más desacuerdo sobre cuestiones de las que quizá antes no estábamos tan en desacuerdo. Y sobre todo por un fallo de las expectativas, ¿no? Es decir, la sensación de que, digamos, por mucha polarización que hubiera en los años 90 o en la primera década del siglo XXI, podías creer legítimamente que no te iba a ir mal en la vida, o que ibas a tener un piso, o que ibas a tener un trabajo fijo. Yo creo que el principio de la polarización es la crisis económica, con una ruptura de expectativas, y donde ya no empezamos a discutir, si piensas en el 15M de 2011, en el Procés de 2012, en la aparición de Vox en el 13 y en la aparición de Podemos en el 14, en esta serie de cosas, es que ya no estamos discutiendo sobre quién debe gobernar, estamos discutiendo sobre la legitimidad del propio sistema. Ya no es que yo prefiero que gobierne el PSOE, prefiero que gobierne el PP. Es que yo creo o no creo en la Constitución, es que yo creo o no creo en España como país, es que yo creo o no creo en el sistema de gobierno que es la monarquía constitucional. Y claro, luego en estos 15 años, porque ya hace 15 años, el proceso se va agravando hasta donde dices tú, ¿no? Pero yo, sí, al menos biográficamente, mi expectativa es que la gran ruptura es la crisis financiera. Estoy completamente de acuerdo. De hecho, lo hemos hecho al revés. He empezado por el final, hemos ido hacia atrás, es decir, he empezado por intentar explicar por qué este momento tan emocional en el que estamos viviendo, ¿no? Y donde han cambiado mucho las formas en la política, pero si vas hacia atrás, efectivamente, Ramón y yo coincidimos en que la crisis del 2008-2013 es una crisis que deja unas secuelas que explican mucho lo que ha pasado en la política después, pero me voy más atrás y últimamente yo le daba vueltas a lo siguiente. O sea, según también las medidas que tenemos, la polarización ideológica, es decir, las diferencias ideológicas entre los partidos y tal, empiezan a crecer a principios de siglo bastante en España, ¿no? Y yo decía, yo pensaba últimamente, digo, bueno, se hizo esta lectura de la transición y los primeros años de la primera década de la democracia como, bueno, pues la transición culmina realmente con la victoria del Partido Socialista porque en el 82, porque realmente era la primera victoria de la izquierda de la República. Bueno, después hicimos la lectura que la victoria de la derecha del 96 pues era realmente también otro momento histórico porque era la primera victoria de la derecha democrática después, que ya no venía directamente desde la dictadura. Pero cambiamos de siglo y dejamos de tener estos momentos de consolidación de la democracia. La democracia ya está funcionando y la propia dinámica de competición política ha hecho que desde principios de siglo, donde parecía que las ideologías ya contaban menos, curiosamente estemos mucho más separados. Y lo interesante es que a veces pensamos que somos distintos, pero no somos tan distintos. Es decir, esta serie de cosas que he enumerado del 11 al 15 pasan en prácticamente todo Occidente, ¿no? El Tea Party en 2009, en 2013 surge Alternativa por Alemania, el Brexit, Trump, o sea que quizá nuestro elemento diferencial, y sospecho que saldrá, es Cataluña. Pero en todo lo demás creo que nos parecemos mucho al resto de Occidente. Bueno, pues ya que sacas el tema, Cataluña. Yo no sé si los discursos que hemos escuchado después del resultado electoral de anoche, había uno que me llamaba la atención y os quería preguntar por él, porque no sé si el concepto de polarización se puede llegar a banalizar, a utilizar incluso como para intentar justificar o explicar cualquier cosa. Me refiero, el líder del partido que más perdió, el líder de Esquerra Republicana, señaló a los dos partidos que más votos obtuvieron, al PSC y a Junts, diciendo que su batacazo electoral, como se llaman los titulares, se debía a la polarización que habían creado esos dos partidos. Claro, podemos utilizar el concepto de polarización
para justificar todo lo que a nosotros no nos conviene? Hay una parte no solamente es de justificación, hay una parte real en ese argumento, y es que uno puede polarizar con cualquier cosa. Yo siempre pongo el ejemplo de la pandemia porque ninguno teníamos ni idea de muchas cosas, ¿no? Y acabamos dividiéndonos y enfrentándonos por cuestiones como los test de antígenos y las PCRs, ¿no? Y yo al menos, y creo que la mayoría de la población, no teníamos ni idea de lo que era una cosa y otra. Es decir, dibujar una raya, esa es la metáfora que siempre utilizo, dibujar una raya en el suelo y decir dónde está uno y dónde están los otros, esto es consustancial al ser humano. Entonces, es cierto que en estos climas electorales más emocionales, menos basados en razones, muy competitivos, muy con los medios de comunicación actuales, la polarización entre dos extremos acaba haciendo que todo lo que queda más o menos en medio o fuera de esa competición, pues quede fuera de foco, y si estás fuera de foco, desapareces. Claro, pero a mí me llamaba la atención sobre todo porque en el caso del PSC, Salvador Illa es conocido como uno de los líderes más tranquilos, el hombre tranquilo le llaman, ¿no? Aparentemente, al menos, en sus formas de expresarse, poco polarizador. No sé qué opina Luis, pero yo creo que polarización es de esas palabras que los últimos 7 o 8 años hemos ido utilizando mucho. No es el caso de la academia, pero los que somos periodistas a veces utilizamos las palabras, vemos que nos son útiles y empezamos a utilizarlas para todo, ¿no? Llegó un momento en que llamábamos populista a cualquiera que dijera algo que no nos gustara. Llega un momento en que llamábamos fake news a cualquier cosa que nos contradijera. Y me temo que con polarización corremos un poco el mismo riesgo. Y luego, aparte de lo que decíamos antes, de que el riesgo de la polarización no es estrictamente político, sino lo que nos sucede socialmente, mi mayor preocupación política con la polarización es que sirve a los políticos para eximirse de responsabilidades. Es decir, cuando un político entiende la lógica polarizadora, y creo que ahora tenemos un montón de políticos que la entienden, creo que sobre todo 3, ya entraremos en eso, pero tenemos un montón de políticos que la entienden, tú puedes echarle de todo la culpa a la polarización. Si gestionas mal, si no eres un buen gestor, si no tienes resultados en el crecimiento económico o en la implantación de una política pública, no importa, porque sientes que tu trabajo no es tanto ser gestor como utilizar la polarización. Y creo que ese es el riesgo que estamos viviendo ahora mismo. Si Aragonés tiene un mal resultado, es la polarización. Si no le sale bien algo a Ayuso o a Sánchez o a cualquiera que queramos, es la polarización. Entonces me temo que lo más preocupante es que es un recurso que tienen las élites políticas para eximirse de responsabilidades todo el rato. Sí. Seguramente si acercamos el microscopio a Cataluña, que antes lo citabais, ahí nos encontramos una situación que ha sido dramática en muchos casos. Se han roto amistades de años, familias, cenas de Navidad donde no se podía hablar o acababa como Rosqué de la Aurora porque unos eran independentistas y otros no. Es decir, esto, polarización que no se circunscribe solo a la política y a los políticos, sino que llega también, traspasa a la vida cotidiana de los ciudadanos, ¿no? Cataluña ha sido un elemento, y luego la amnistía, un añadido más, ¿no? Y esto ha sido realmente un caldo de cultivo de polarización muy determinante. Y te lo cuenta cualquier persona cuando vas a Cataluña, porque te cuenta su caso personal, ¿no? Ya no me hablo con mi cuñado, con mi hermano, con un amigo de siempre, porque él era de una idea y yo soy de otra, y no hay forma, ¿no? Se ha llegado a eso. Efectivamente, cuando entramos en esa lógica, nada se escapa. Es decir, pues yo ya tengo personas a las que empiezo a caerle muy mal por hablar de polarización, porque si hablo de polarización, polarizo, y entonces te sitúas en un bando, ¿no? Creo que lo llevamos diciendo desde el principio de la conversación, que este es el principal problema que tiene en la sociedad esta polarización que voy a llamarle de arriba a abajo. Es decir, que en muchos casos se genera esta competición y esta agresividad dentro del mundo de la política que acaba contaminando el mundo de lo social y acaba generando problemas donde no había problemas sociales anteriormente. Generalmente, digamos que en una política sana y una sociedad sana lo que tenemos es problemas sociales
que acaban elevándose, por así decirlo, al mundo de la política, que tiene que resolverlos, que para eso lo tenemos. Y sin embargo, llevamos demasiado tiempo, y los ciudadanos así lo dicen en las encuestas, generando problemas en el mundo de la política que acaban filtrándose en el mundo de la sociedad. Y creo que es el mayor riesgo al que nos enfrentamos. Y voy a decir algo positivo. En España, al contrario que en otros países, no hay unas fracturas por debajo a nivel social donde esto haga especialmente daño. Y por eso estamos en una situación en la cual es más de incomprensión de lo que está pasando que realmente de enfrentamiento social. Si en España tuviéramos estas fracturas que existen en otros países, Estados Unidos, Brasil, donde la polarización política e ideológica se corresponde directamente con divisiones religiosas, por ejemplo, o no digamos ya en sociedades en guerra actualmente, ¿no? Entonces ahí sí que tendríamos un problema muy serio. Por suerte, estas fracturas sociales han sido corregidas en España durante mucho tiempo, y creo que ahora el problema viene más desde la propia política hacia la sociedad. Lo de Cataluña yo creo que es un laboratorio de lo que creo que nos espera en el resto de España, porque creo que va a empeorar. ¿Es tu pronóstico? Sí, creo que sí. Creo que sí, para mí es un gran ejemplo el tema de Cataluña, que es convertir la política en una cuestión binaria. Es decir, la mayoría de cuestiones en la vida permiten muchas tonalidades. Oye, ¿cuál es el tipo máximo del IRPF? ¿El 45 o el 50? Pues si hacemos política más o menos bien hecho, será el 47,2 con 3 exenciones, 2 no sé qué, y luego en el Senado lo corregimos, y es decir, así se hace la política, con chapuzas, pero con matices. Si la pregunta es o eres catalán o eres español, no hay matices. Si la pregunta es binaria, no hay mucho donde escoger más allá del enfrentamiento. Es difícil negociar si eres español o catalán si no permites que haya un territorio intermedio, a diferencia de la mayor parte de cosas de la vida, de hacemos esta calle peatonal o no, o hacemos este impuesto más elevado o más bajo. Y me temo que vamos a ir hacia esto porque nos hemos vuelto adictos a los debates maximalistas. Yo echo de menos cuando el debate era si quitábamos los adoquines de la calle para poner asfalto. Y ahora no debatimos por menos que la monarquía sí o no. Ya no, o sea, debatimos poco sobre las cosas que son concretas, son poco épicas, son incluso aburridas, y debatimos todo el rato por cuestiones maximalistas. Y eso me parece, y eso lo vemos, como tú dices, en un grado mucho más elevado en Estados Unidos o en otras sociedades. Y eso llega al punto de que lo alineamos todo con los debates maximalistas, ¿no? Ezra Klein, que es uno de los grandes estudiosos de la polarización, cuyo libro Luis prologó en español, decía: en Estados Unidos, si yo veo qué coche tienes, puedo saber qué piensas sobre casi cualquier cosa. Yo sé que si te has comprado un coche eléctrico, es probable que comas menos carne, es probable que seas demócrata, es probable que leas el New York Times, es probable que estés a favor del aborto. Y encontraríamos el ejemplo contrario. Para mí el problema del binarismo es ese. O soy un vegetariano de izquierdas que odia a los toros, o como chuletón hasta para desayunar y tengo un póster de Manolete. Y lo preocupante es que estamos en esa dinámica. O sea, parece paródico, pero me parece que nos estamos acercando. Sí, sí. ¿Y eso tiene límite, esa adicción? Porque, si no recuerdo mal, Luis, creo que es en tu libro, tú hablas de que estamos entrenados de alguna manera para la polarización ya desde pequeños, ¿verdad? Cuando nos ponen en una clase, en la clase A, en la clase B, los de la clase A ya se enfrentan a los de la clase B o se consideran mejores o que tienen que ganar, o hablamos siempre de ganar o perder frente al otro. Entonces, ¿tiene algún tipo de límite esa adicción a la polarización? Bueno, los límites se los ponemos nosotros. Es que, o sea, le hemos dado un poco la vuelta a todo. Es decir, lo natural es enfrentarnos, y entonces llevamos décadas, yo diría que siglos, entrenándonos como sociedad para cómo resolvemos nuestros conflictos sin enfrentarnos frontalmente, ¿no? Y esto es a lo que nos hemos dedicado durante muchas décadas. El problema es que
hemos creado normas, hemos creado formas de relacionarnos en muchas esferas de la vida y por algún motivo hemos dejado fuera el mundo de la política. Es decir, una cosa muy curiosa es que durante las últimas décadas hemos creado pues muchas normas para donde los insultos por cuestiones, no digamos ya de género, de raza, de nacionalidad y demás, pues no están permitidos. Hemos cambiado incluso la forma en la que hacemos humor, lo hemos cambiado todo porque creemos que la sociedad es mejor si respetamos esas normas. Eso no ha pasado en el mundo de la política. No ha pasado porque realmente creemos que el mundo de la política es un mundo donde la libertad tiene que prevalecer y donde no debe haber esas restricciones. Pero eso ha hecho que no se ponga coto a esa tendencia natural en todos los grupos sociales al enfrentamiento. Entonces yo creo que, yendo un poco, saltando quizá un par de preguntas, creo que parte de la solución viene por también ser conscientes de que no todo vale para ese enfrentamiento y ponerle un poco coto a los modos y al tipo de interacciones que tenemos en la política. Es que lo de los límites de la polarización, a veces parece que no estemos discutiendo quién manda, que es legítimo, y qué hace el que manda, que es legítimo, sino que a veces parece que estemos luchando por nuestra propia supervivencia. Es decir, tú ves el debate político catalán y a veces es los independentistas diciendo es que si ganan los no independentistas, la identidad catalana está amenazada. Cuando hablamos de cuestiones de género, alguna gente que defiende las minorías sexuales, entre las que me encuentro, dicen es que si gana la derecha se acabaron las libertades sexuales. Es que a veces tenemos en Estados Unidos, va a más, se está hablando de guerra civil. Es que si gana Trump estamos acabados las minorías étnicas o cualquier otro ejemplo que queráis. Es decir, que a veces parece que la democracia no se haya convertido en decidimos pacíficamente quién manda y qué hace cuando manda, sino que nos sentimos genuinamente amenazados de que si no ganan los míos, mi identidad como empresario, como minoría sexual, como minoría étnica, está amenazada. Y claro, la pregunta que nos hacemos siempre, Luis y yo, que hemos hablado más de una vez de esto, es, y esto es muy pesimista, luego lo arreglamos, es que tradicionalmente esto lleva a la violencia. Cuando realmente la gente teme por su supervivencia como grupo, ¿cómo no llegas a la violencia? Yo creo que estamos lejos de eso, porque vivimos en sociedades muy pacíficas, pero sí es verdad que la dinámica que estamos cogiendo, oye, si esto va de supervivencia, no hay límites. De hecho, la sociedad española, digamos que en el periodo postterrorismo, por así decirlo, es una sociedad sorprendentemente pacífica. Es decir, en cualquier comparación internacional, una vez que acabó ETA, no tenemos los niveles de protesta violenta que existen en otros países y demás. Entonces, pero de nuevo, yo por ponerle, ya que Ramón está en el punto más pesimista, por ponerle un poco de optimismo, sí que es cierto que lo mismo que en el País Vasco existía y en Cataluña ha existido una fractura por identidades que por el hecho de la lengua se identificaban de forma mucho más fuerte y demás. El conjunto de España, yo suelo bromear con que nos peleamos por tantas cosas distintas que no acaba de haber una fractura binaria de este tipo, por mucho que yo creo que desde la política se está intentando, pero a nivel social no acaba de haber esta gran división que parta al país en dos, ¿no? Mientras que en otras sociedades, y en el caso concreto de Cataluña, la relación tan fuerte que existe entre lengua, procedencia e identificación política hace que renta hace que esa fractura sea más importante. Yo debo decir que unas veces que he estado más contento de equivocarme es que yo creía que el proceso iba a acabar en violencia. Lo creía de verdad, que la dinámica, digamos, donde incluso partidos de extrema izquierda y partidos, como vemos ahora, de derecha radical, me temía que la dinámica llevara a eso. Nunca he estado más contento de equivocarme, pero me parecía que sí, que estábamos condenados a ello. Sí,
Los más veteranos del lugar, y algunos seguro que estamos aquí éramos muy jóvenes y Lara no había nacido, seguro, recordarán aquella palabra mágica de la transición que era consenso, el consenso. Consenso era que yo pienso de una manera, tú piensas de otra, vamos a llegar a algunos puntos de acuerdo, sin renunciar a nuestra ideología, pero vamos a acercar posturas. Ahora vemos que desde un lado se habla de fachosfera, de fascismo directamente, de pérdida de libertades si ganan unos, desde otro lado populismo, comunismo, si ganan otros. Es decir, es como el blanco y el negro, no hay ninguna especie de gama de grises, ¿no? ¿Son irrecuperables los consensos? O sea, ¿eso beneficia a alguien, aparte de ser una estrategia política, yo creo que de corto plazo? ¿Cómo lo veis, Luis? Yo el último capítulo del libro se lo dedico, es un capítulo que se sale un poco del libro, como a pelearme con la idea de consenso y a decir, olvidémonos, o sea, olvidémonos de esta idea de consenso porque la hemos manoseado tanto. Pero funcionó, Luis. No funcionó. Digo que después, no, en aquel momento, por supuesto, digo que después la hemos manoseado tanto, hemos utilizado tanto la palabra de consenso para referirnos a un consenso de parte, para decir, para imponernos nuestro consenso los unos a los otros, que creo que es más útil utilizar otras palabras, pues digamos, con menos fuerza, como simplemente las ideas de acuerdo, las ideas. Yo creo que una de las ideas, incluso a nivel filosófico, que a mí me gusta explorar muchas veces es para ponernos de acuerdo, para ponerse de acuerdo distintas formaciones políticas, hay que partir del desacuerdo. O sea, no hay que partir de la idea de que podemos llegar a un consenso, hay que partir de la idea de estamos lejos, estamos incluso muy lejos, pero tenemos un objetivo que es resolver esta situación. Y entonces creo que ahí, durante mucho tiempo, no en el momento de la transición, pero después se utilizó la palabra consenso de una forma. O sea, el consenso siempre estaba excluyendo a buena parte de las ideas. Creo que es más útil empezar por el disenso, empezar por el desacuerdo e intentar llegar a algo positivo. ¿Algún punto de acuerdo? Efectivamente. A mí me gusta cómo se utilizan estas palabras de la transición porque seguimos apegadas a ellas porque tienen un valor intrínseco, yo creo que lo tienen, pero es curioso cómo lo utilizamos, ¿no? Recuerdo un político, hace no mucho, un político de mi generación, que dijo hace no tanto, casi como no te entres en la concordia, te doy una hostia. ¿No? Es decir, oye, concordia es aquí lo que yo diga, como tú no vengas a lo que diga yo. Entonces, creo que a veces consenso, concordia, que son palabras, yo incluso por carácter estoy a favor de ellas. Para mí el problema está con lo que tú dices, Luis, y aquí no sé si estamos del todo de acuerdo, es que tenemos un sistema constitucional que sí requiere consensos, ¿no? Montamos. ¿Cuánta gente, digamos, qué mayoría parlamentaria tiene que haber para escoger el Consejo General del Poder Judicial? O para cambiar algunas partes de la Constitución, o para cambiar algunas partes de la Dirección de Televisión Española. Entonces, era un sistema basado en la confianza de que, aunque sea, perdón, a hostias, como decía este político, nos vamos a acabar poniendo de acuerdo porque no tenemos otro remedio. Mi duda, yo que soy una persona defensora de la transición y de los pactos de la transición de la Constitución, mi duda es ahora, constantemente, ¿podemos seguir teniendo un sistema basado en consensos si no somos capaces de llegar a consensos? A mí no me gusta nada la idea de que un gobierno cambie, o una mayoría parlamentaria, cambie unilateralmente la manera de escoger el Consejo General del Poder Judicial. No me gusta nada. Pero también pienso, si es que no va a haber 3/5 partes de acuerdo en nada. Y mi miedo es ese, que sigamos basando nuestro sistema en una idea que yo creo que es positiva, pero que ya no somos capaces de alcanzar, y me da un poco igual de quién sea la culpa. La cuestión es que no somos capaces de alcanzar consensos. Pero fuimos capaces. Porque yo creo que la experiencia nos dice que la gente, o al menos en las democracias como son ahora, solo llegamos a acuerdos cuando la situación es desesperada. Creo que ahora, hace 4 días hubo un referéndum constitucional en Irlanda y no se pusieron de acuerdo. Si ahora nadie habla de reformar la Constitución española porque todos sabemos que sería completamente imposible. En Italia hace no tanto hubo un referéndum para cambiar la Constitución y tampoco se pusieron de acuerdo. Es decir, por desagradable que sea, tenemos que ser adultos y decir, no llegamos a consensos. ¿Podemos seguir teniendo un sistema basado en consensos? Y eso es muy difícil porque a todos nos gustaría recuperarlo.
o al menos a mí me gustaría recuperarlo. A mí me gustan mucho las cosas en las que estamos un 70% de acuerdo. Y, por cierto, en muchas cosas los españoles estamos un 70% de acuerdo. Eso también debemos reconocer que hay cosas como el matrimonio gay, el aborto, la transición energética, donde estamos muchísimo más de acuerdo que otras sociedades. Hay matices ideológicos legítimos, pero estamos muy de acuerdo. Pero en cosas más de política, de poder, es que creo que nunca en el futuro inmediato vamos a tener 3/5 partes de acuerdo. Entonces, sí, me encantaría llegar al consenso, y el hecho es que seguimos llegando a algunos consensos, pero me parece que ahora tenemos un sistema que va por un lado y una realidad social que empieza a ir por otro, y me parece que eso es lo que es un poco peligroso. Es que de hecho estamos en un punto en el que probablemente el impulso de la transición y de la Constitución del 78 pues se ha agotado. Si es que, yo antes de las elecciones de julio entré a la sala de mi instituto llena de politólogos y tal, y yo decía, pues yo creo que la solución a esto es abrir el melón constitucional y simplemente pues partir de cero otra vez, ¿no? Pero ¿cómo vas a hacer aquello y tal? ¿Y para qué vas a hacer eso? Digo, para llegar al mismo sitio. Dice, pero bueno, ¿cómo vas a montar el lío de abrir otra vez un proceso constituyente y tal para llegar al mismo sitio? Digo, bueno, pues porque creo que precisamente eso es lo que necesitamos ahora. Lo que necesitamos es un proceso en el cual, de nuevo, debatamos sobre... Cosas nuevas por las que discutir. Cosas nuevas por las que discutir. Pues a mí sí me interesa, Ramón, saber quién polariza más. ¿Quiénes son? Hemos citado algunos de los agentes polarizadores, los políticos, por supuesto, las redes sociales, los medios de comunicación. ¿Quién polariza más y cómo lo hacen? Porque, por ejemplo, Luis es un poco más condescendiente con los medios de comunicación en su libro, pero tú eres muy duro. Bueno, es que los veo por dentro. Cuando empieza este periodo del que hablábamos de la crisis financiera, hay una cosa que la gente a veces olvidamos, que es que en 2010, por decir algo, en 2012, no hay ni un solo periódico en Occidente que tenga un modelo de negocio. En 2012, ningún periodista de un periódico sabe de qué demonios va a vivir dentro de 10 años. Ha desaparecido la publicidad por la crisis, nadie compra el periódico en papel, las rentabilidades del periodismo tradicional han desaparecido por completo y las redacciones, lo digo porque esto es en parte mi vida profesional, ya no estás discutiendo tanto de periodismo, sino de qué hacemos para sobrevivir. Entonces no es una conjura en absoluto, nadie se sienta y dice hagamos titulares más provocadores y pongamos fotografías de mujeres en bikini en la portada del periódico. Es una prueba y error, y llega un momento en que los medios de comunicación, sobre todo los escritos, se dan cuenta no solo que el sensacionalismo, sino que la polarización puede ser un modelo de negocio. Si cada clic me da 2 o 3 céntimos, y estamos hablando de estas cantidades, ¿cómo consigo 1 millón de clics? Si polarizo, la gente clica más. No solo polarizar, contenidos de sexo, contenidos de otro tipo, pero ya que estamos hablando de la polarización. Entonces llega un momento a mediados de la década en que hay incentivos muy fuertes de los medios para polarizar. Este es el caso de los medios escritos, pero a principios de la década en la televisión española empiezan a suceder cosas extrañísimas, como que en prime time de un sábado por la noche hay una tertulia política. Esto cualquier persona de los medios te dice eso es veneno. Pero no, la televisión se ha dado cuenta, en este caso La Sexta, pero puede ser cualquier otra, de que poner a 6 politólogos un sábado por la noche, aparte que es muy barato, porque somos baratos los politólogos y los periodistas, aparte que es más barato que una peli de Hollywood o es más barato que una serie de ficción o lo que sea, es que a la gente le gusta porque es polarizante. Y si tú has estado en tertulias, y tú esto lo conoces muy bien, te das cuenta de cuanto más polarizo, mejor. Cuando nos vamos a anuncios, el director de la tertulia dice, oye chicos, un poco de marcha. Si empiezas a explicar los matices, el director igual no te vuelve a llamar. No importa, te paga tan poco que da igual. Pero no te llama. No te llama. Entonces, lo que en teoría es racional, estoy diciendo nombres concretos, pero no me malinterpretéis. La Sexta dice, oye, yo gastando poco haciendo este programa es rentable. Un periódico dice, oye, yo poniendo estos titulares es rentable. Un periodista individual dice, yo forzando un poco más la columna soy más popular.
todo esto que es racional de cada individuo, al final crea el sistema en el que estamos. Creo que eso está cambiando un poco, creo que, aunque no lo parezca, los medios están mejorando, tenemos un modelo de negocio más claro, hemos vuelto a la suscripción, que es un poco más sano que lo otro. Es decir, creo que vamos un poco por mejor camino, pero creo que a veces la polarización de los medios no es solo porque nos divierta, aunque a veces nos divierte, sino porque era un modelo de negocio, era una manera de aumentar los ingresos en un momento de desesperación por los ingresos. O sea que soy muy crítico porque creo que ha sido un fenómeno histórico, realmente ha sido una década de los medios buscando, insisto, los medios escritos, La Sexta, pero también la Fox en Estados Unidos. La Fox no quiere a Trump, hasta que la Fox descubre que Trump es una grandísima fuente de negocio. En Francia, una televisión pequeñita, muy menor, tiene un tertuliano de derecha radical que acaba siendo candidato a la presidencia. En ese grado influyen las tertulias, que valen muy poco dinero. En Italia, Salvini se convierte casi en un protagonista de un reality show constante porque es su manera de hacer política. Es decir, estoy acusando a los medios y puede parecer que al mismo tiempo trato de disculparles, pero es que fue un momento en que los medios se cogían a cualquier cosa para salir de su crisis. Pero no solo los medios. De hecho, al mismo tiempo ocurre algo de lo que hemos dejado de hablar, que es la profesionalización de la política, es decir, el que básicamente el porcentaje de políticos que no vienen de otra profesión, sino que han hecho toda su carrera dentro de la política, ha aumentado de forma muy importante, al mismo tiempo que ha aumentado la polarización. Y es una lógica parecida a la que decía Ramón con los medios de comunicación, y es el hecho de ya no tener otra forma, no tener otra profesión a la que volver, no tener, o sea, que toda tu carrera profesional dependa de esto. Y esto ha ocurrido en la política. Y después, más adelante, también, ya que Ramón ha sido autocrítico, yo también quiero serlo con algo que también comento en el libro, como es la polarización de los expertos, ¿no? Es algo que otro de los frenos. Si uno de los frenos a la política y a la propia polarización deberían ser los medios de comunicación, el otro gran freno pues es, digamos, los expertos, la academia o las personas que tienen una opinión, los intelectuales. Y esto es algo que también, al mismo tiempo que se han polarizado los medios de comunicación, toda a estas voces que hacíamos caso y que no cuestionábamos en el pasado, pues también han acabado polarizándose en uno de los bandos. De hecho, yo diría más, y sobre esto se ha escrito algo últimamente, ya no tenemos intelectuales de referencia que sean guías morales. Ahora tenemos intelectuales de parte a los que también seguimos como se siguen a los partidos políticos. Yo para hacer la autocrítica, digamos, conjunta, hay una viñeta que me gusta del New Yorker que parodia tanto cómo funcionamos los medios como cómo funcionan los expertos, que es que sale un personaje haciendo la predicción del tiempo, dice: hasta aquí la predicción del tiempo de izquierdas, ahora haremos la predicción del tiempo de derechas. Que es otra muy diferente. Bueno, hemos sobrevolado y hemos citado a las redes sociales, pero no nos hemos detenido. Me gustaría que no nos fuéramos esta sesión sin hacer una mirada a las redes sociales. Teníamos políticos, periodistas, por entendernos, conformadores de la opinión pública, y ahora viene lo que nosotros en las redacciones a veces broma decimos el yo pienso de qué, ¿no? Se van a enterar, coger el móvil y aquí ahora se van a enterar. Y aquí todo el mundo interactúa de igual a igual, ¿no? ¿No son las redes sociales un enorme catalizador, os pregunto, de polarización en algunos momentos determinados? Pues dos ideas rápidas y me interesa mucho lo que diga Ramón. La primera es que efectivamente hay algo de lo que hemos llamado la crisis de la intermediación, es decir, pues antes había lo acabamos de mencionar, había unos medios de comunicación, había unos intelectuales que un poco nos hacían de intermediarios entre el mundo de la política y nosotros como ciudadanos. Hoy no.
Hoy la interacción es directa. Tú puedes interpelar directamente a un ministro, no sé, digamos, a uno, por ejemplo, de Fomento, por ejemplo, de Obras Públicas, ¿no? Por ejemplo, uno puede interpelarlo se me ha ocurrido, y entrar en una conversación directa que puede subir de tono, etcétera, etcétera. Es decir, primero hemos perdido esa intermediación que tenía sentido. Pero en segundo lugar, una cosa que no nos perdamos, por eso yo soy a veces un poco crítico con poner mucho el foco en los medios de comunicación en las redes, y ese es el hecho de que nuestra relación con las redes, con las redes sociales y demás tampoco es tan distinta a nuestra relación con redes sociales físicas. Es decir, esto ya hay muchos estudios que muestran que tú consumes a lo mejor mucha ideología de un determinado tipo de las redes sociales, pero también la consumes en tu comunidad de vecinos, dependiendo de dónde vives, etcétera, etcétera. O sea que creo que algo que no tenemos que perder de vista es que lo que han hecho las redes sociales es potenciar muchas dinámicas sociales que ya existían con anterioridad. Sí, lo que pasa es que lo primero, hablábamos antes del origen de todo esto como en la crisis financiera, ¿no? Pensad en la cadena de acontecimientos. La popularización del teléfono móvil con el iPhone y el sistema de Android es 2007-2008, es decir, el momento de la crisis. El momento en que Facebook y Twitter se hacen muy populares, ya existían antes, es 2007-2008, coincide con la crisis. Antes hablaba del auge en esta cadena, del 11 15M, el 12 el Procés, el 13 Vox, el 14 Podemos. Bueno, el 11 es el año en que Facebook se inventa el like y el año en que Twitter se inventa el retweet. No estoy tratando de establecer una cadena de cómo hay un like, surge Podemos. No estoy tratando de decir eso. Pero sí es verdad que las redes sociales empiezan a entender lo adictiva que es la pugna en sus plataformas. Empiezan a entender, Facebook entiende muy bien que sí, yo sé que Lara le pone like a una cosa, quiere ver más cosas como esa, pero luego Facebook descubre que si hace eso, ella pasa más tiempo en la red social, pero si de vez en cuando le pongo algo que le irrita profundamente, todavía pasa más tiempo porque va a discutirlo. De modo que el mix perfecto es una mezcla de 85%, no os creáis las cifras, las estoy improvisando, pero 85% de gente que piensa exactamente como yo y un 15% de gente con la que estoy dispuesto a pelearme durante horas. Mientras voy viendo anuncios que aumentan la rentabilidad de Facebook y de Twitter. Es decir, lo que decía antes de los medios se puede decir, quizá incluso con más claridad, de las redes. La polarización ha sido un modelo de negocio. Facebook la ha utilizado con una maestría tremenda, Twitter no tanto, pero como quienes estamos en Twitter ya somos yonkis, que es en general somos periodistas, políticos, etcétera, pues claro, droga gratis, imaginaos. De modo que yo siempre intento también no exagerar lo de las redes sociales, pero sí me parece evidente que lo que descubrieron, que al final es descubrir algo muy profundo de la psique humana, es la mezcla que necesitamos de gente que nos dé la razón y gente con la que discutimos. Noticias falsas que nos generen autosatisfacción con noticias que nos produzcan irritación. Y sí me parece que hay algo ahí. Es verdad que en Twitter hay poca gente, pero estamos la gente que luego escribimos artículos o que luego damos charlas, o sea que tiene influencia. Es verdad que Facebook está en decadencia relativa, pero sí me parece que han tenido un papel en esta historia. Yo quiero mirar un poco hacia el futuro porque de lo que estamos hablando sobre todo es del pasado reciente, pero en febrero en el The Economist había un par de artículos sobre el fin de las redes sociales y no era el fin de las redes sociales como que fueran a desaparecer, sino como que se están transformando en algo de lo que yo creo que vamos a hablar más en el futuro, que se están privatizando. Es decir, hubo un momento al que se ha referido Ramón, en el cual las redes sociales fueron una plaza pública para un tipo de personas, pero una plaza pública donde todo se veía y todo se podía confrontar, etc. Las redes sociales que están viniendo ahora mismo, que se están popularizando más, son redes sociales donde la interacción es más privada. Es decir, son redes son Telegram, WhatsApp, etc., donde ya no es
esta confrontación pública que se puede parecer más o menos a una plaza, sino que ya es yo observo algo en público, pero después todos los comentarios y demás son en privado, y esto hace que sea más difícil, pues por ejemplo, si uno quiere perseguir los bulos como hemos estado hablando últimamente. Entonces, muchas de las cosas que estamos hablando hoy, por el propio ritmo vertiginoso que lleva la tecnología, puede que se queden obsoletas en pocos años. Sí, es que es interesante, ¿no? Porque a veces tendemos a atribuir a los jóvenes un uso equivocado o abusivo o adictivo de las redes, y en general los mayores consumidores de desinformación política es la gente mayor. Muchas veces es la gente mayor que, por razones evidentes, le cuesta distinguir si algo lo he visto en WhatsApp o lo he visto en Facebook o lo he visto en el periódico al que estoy suscrito, o de dónde demonios me viene o me lo ha mandado un amigo. Es decir, que eso tal vez sea una razón para ser optimista. O sea, me parece lógico que la gente mayor tenga más dificultades para algo tan disruptivo, pero muchas veces, del mismo modo que muchas veces son los mayores consumidores de política los que se creen más los bulos. Nos gusta pensar que es la gente incauta la que se cree cualquier cosa, y no, es la gente muy ideologizada. La que se lo quiere creer. La que se lo quiere creer. Bien, observo que le están pasando ahora algunas preguntas en directo a Lara Siscar. Aprovecho para saludar a aquellas personas que nos están siguiendo en directo a través del streaming de la Fundación Juan March, y es tiempo para las preguntas que nos han ido dejando antes de la sesión las personas que habían visto anunciado este debate y que querían participar. Así que, Lara, tu turno. Sí, porque además, como era de esperar, esta sesión ha despertado mucho interés, muchas preguntas, así que vamos a ellas. La primera, Jordi Moya Gallardo, que es estudiante de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos III de Madrid, vuelve a la política. Dice, pregunta, ¿se traduce la polarización en el lenguaje del Congreso? ¿Es un reflejo de la crispación actual? ¿Es verdad que no hemos hablado de ello? Yo creo... Tú sabes más de esto. Bueno, yo simplemente aprovecho para hacer esta distinción entre polarización y crispación. Siempre digo que la crispación es una acción. Crispar básicamente es utilizar estos malos modos, que lo hemos visto en el Congreso, lo hemos visto en otro momento. La polarización es más un proceso de división de la política y de la sociedad en bloques, y por tanto son distintas. Lo utilizamos a veces de forma intercambiable, pero realmente son dos fenómenos distintos. Hay una cosa que sí es cuantificable, que es que en Estados Unidos empezaron en los años 90 a transmitir en directo las sesiones del Congreso, del Senado y de la Cámara de Representantes. Era una manera de transparencia, una televisión 24 horas transmitiendo todos los debates. Empeoraron sustantivamente los debates. Cambió completamente la manera de debatir, porque es cierto que el Parlamento nunca ha sido el ágora, y es cierto que raramente el Parlamento ha sido el lugar en el que tú vas a seducir al contrario para convencerle. Pero a partir de ese momento en Estados Unidos, se ha estudiado con datos, pasó a ser un espectáculo televisivo. Ya no hacías debate parlamentario con el contrario, sino para que te vieran los votantes por la tele. Y creo que lo que estamos viendo ahora, con la suerte o la desgracia de que absolutamente nadie mira los debates parlamentarios, excepto los periodistas, pero creo que estamos un poco en eso. Es decir, no sabría decir exactamente si se ha contaminado el lenguaje, pero es evidente que los espectáculos lamentables que vemos en el Congreso no se lo dirigen sus señorías mutuamente, sino que van hacia nosotros, son para nosotros. Para que lo reflejemos, ya sean los titulares, ya para sean que, digamos, menudo nuestras zasca, conversaciones de bar. O... Para menudo zasca le ha metido puente a... Y cortes para el telediario, en fin. Exacto. Efectivamente, eso hace que lo único importante de muchos discursos parlamentarios sea simplemente esos 30 segundos, ese minuto que va a entrar en el corte o que va a caber en el tuit, ¿no? Pero eso yo me acuerdo cuando empezaron un montón de diputados jóvenes en el 15, ¿no? A veces lo primero que sentían que debían aprender no era el procedimiento legislativo, era los canutazos de 20 segundos. ¿Cómo aprendo a decir un disparate en 20 segundos para que salga el telediario? Y la verdad es que aprendieron rápido, pero... También esto, los periodistas también esperamos el total, ¿no? Sí, ¿Dónde está el total? Y dices, este era... Bueno, más preguntas. En este caso voy a unir
Dos, la que nos acaba de hacer en directo Tras el velo cognoscible, este es el nombre de usuario, que coincide también con la que nos ha dejado José Carlos Pacheco Díaz, del Servicio de Publicaciones del Centro de Estudios de Técnicas Aplicadas. Pregunta, ¿cómo reducir la radicalización política sin antes hacer cambios estructurales en la economía que permitan sociedades más igualitarias, cohesivas e inclusivas? Y Tras el velo cognoscible también hablaba de cómo conseguir un auténtico cambio positivo social. Discutiendo de cosas pequeñas. Discutamos mucho de cosas pequeñas. Hablemos mucho y peleémonos por si ponemos más árboles o menos. Por si cerramos al tráfico una calle o no. Por si, y esto no es tan pequeño, subimos las pensiones altas o las altas las dejamos y solo subimos las bajas. No convirtamos la política en una pelea maximalista sobre todo el sistema, sino discutamos cosas en las que no vamos a estar de acuerdo, porque uno puede pensar que yo quiero más coches de la ciudad o quiero menos, y ambas son legítimas. Pero para mí la solución, extremadamente difícil, es discutamos más de cosas pequeñas. Por eso se suele decir que la política local e incluso regional suele estar menos polarizada y en muchos casos menos crispada que la política nacional. El problema es que se tiende a nacionalizar todo. Claro. Un gran problema, una forma de ver cómo la polarización nacional acaba ocupándolo todo es, yo no recuerdo que me interesaran las elecciones yo soy de Córdoba, vivo en Madrid, las elecciones de Castilla y León pues hace un par de décadas, ¿no? Y sin embargo ahora mismo pues tenemos programas de televisión nacional que probablemente en su segmento ese día van a ser líderes en audiencia, siguiendo el minuto a minuto de las elecciones en Castilla y León, que tendrán su público. Pero es que es lo que decíamos antes de la utilidad de la polarización para los políticos, ¿no? Tú le dices en el consistorio al alcalde de tu pueblo, es que el tráfico está muy mal, y él te dice, ¿y usted es comunista? O fascista, me da lo mismo, me da exactamente lo mismo. Pero claro, es que es un atajo político tremendo. Bueno, y la siguiente pregunta en realidad es una reflexión de la que ya hemos hablado, pero quiero hacer mención por su interés y agradecérselo a Rafael García Pérez, que apunta, si no les parece, que lo que ha cambiado en general es la velocidad en debatir opiniones distintas, sin tiempo para ver matices, a causa de ese ritmo, de la presión que imponen. En este caso, él destaca las nuevas tecnologías a nuestras vidas. Sí, pero, es decir, hemos hablado un poco de la transición, ahora podríamos mencionar cuando en la clave se discutía pausadamente sobre la OTAN, luego lo cerraron porque no querían que hablaran de la OTAN, pero yo tengo una mala relación con la nostalgia en política. Me incomoda la nostalgia en política. Es decir, no tengo claro... O sea, creo que ahora tenemos una política disfuncional y democracias que funcionan mal. O sea, me parece que es evidente. Pero si yo pienso en los años 80 o los años 90, no tengo la sensación de que la gente fuera por las calles leyendo las proposiciones de ley o que los periódicos fueran mejores o más educados que ahora, o que hubiera un tono político más descafeinado que ahora. Insisto, no estoy diciendo que ahora estemos bien, porque creo que llevamos una hora diciendo que no, pero me cuesta pensar que antes el tono fuera mucho mejor que el actual, o que el estudio de las leyes o que el estudio de los programas políticos fuera más intenso o el compromiso ciudadano fuera mejor. Tal vez me podéis convencer de que sí, pero yo con esa nostalgia política tengo una cierta incomodidad. Yo creo que también tenemos que tener en cuenta que muchos de estos momentos, y hoy hablamos del momento polarizado, pero son cíclicos. Es decir, yo siempre cuando hablamos de la relación entre medios digitales, el ritmo vertiginoso y la polarización y tal, pues siempre conviene mirar hace un siglo, ¿no? donde teníamos pues la radio incipiente, los periódicos y tal, y se alcanzó un nivel de polarización en toda Europa muy extremo. Por tanto, no creo que sea siempre así. Yo creo que hay momentos cíclicos
que sí que tienen que ver con algo de lo que se comentaba anteriormente. Yo creo que sí que hay factores estructurales, creo que lo hemos dicho, la propia crisis del 2008, más en términos de lo que supuso de frustración de las expectativas que de sus consecuencias reales, ha hecho que estemos en un momento de redefinición de cómo nos organizamos a nivel social. Yo sí que creo que hay un momento de ese tipo y hemos hablado de populismo, hablamos ahora de polarización y probablemente vendrán otros fenómenos que vienen a dar respuesta a esa incertidumbre y a ese miedo, en definitiva, que tenemos. Llegamos aquí al final de esta sesión, hablando de la polarización política, desde luego de plena actualidad. Un placer, Luis Miller, haber contado con tus opiniones, lo mismo Ramón Ferri. El curso en la Marc, como saben, la Fundación Juan March, termina justamente ahora aquí en mayo y retomaremos a partir del mes de octubre. Así que desearles a todos ustedes que pasen unos felices meses y que no se olviden de que tenemos una cita a la vuelta del verano aquí en La Cuestión Palpitante en la Fundación. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Gracias. Gracias.